faltaban más pruebas que lo implicaran como el autor material de los asesinatos, pruebas que empezaron a llegar en septiembre del mismo año. El declive del asesino. Bundy cometió el error de vender el coche que le había servido de carroza fúnebre desde que inició su particular cacería. Cuando la policía se enteró de que un joven lo había comprado, incautaron el auto. El motivo era revisarlo con lupa y sirvió. Dentro del bocho, los investigadores encontraron muestras de cabello de 3 personas distintas, de 3 mujeres, de 3 víctimas. Jueves 2 de octubre de 1975. Los agentes colocaron a Bundy frente a varias personas que habían estado relacionadas con los asesinatos. Carol Darronch no dudó en decir que Bundy era el sujeto que se hizo pasar como un oficial para intentar secuestrarla. Ese fue el único delito por el que pudieron detenerlo: secuestro e intento de homicidio. Pero para no pisar la cárcel, Ted pagó $15,000 de fianza. ¿Cómo pagó su libertad el asesino que no ganaba lo suficiente para tener ese dinero? Sus padres, que confiaban en él, aportaron esa cantidad, pero algo sorprendente fue que tras liberarse y durante la espera de su juicio, vivió en Seattle, en el departamento de Elizabeth Clover. Sí, la novia que lo había denunciado una y otra vez, y que estaba convencida de su culpabilidad. Lo aceptó con ella, jugando al doble cara. Y Ted Bundy no intentó escapar. En lugar de esperar un juicio en el que sabía que tenía todo en contra, no. Además de la cantidad de agentes que lo seguían a todas partes, su soberbia le daba esperanza de poder librar el castigo. Lunes 23 de febrero de 1976. Ted Bundy fue a juicio por el secuestro de Carol Darronch y renunció a un jurado porque su abogado le dijo que con tanta información difundida en los medios de comunicación tenía mucho que perder. Entonces, el lunes 1 de marzo de ese año, el juez lo declaró culpable. La sentencia la dictaron hasta el miércoles 30 de junio. Bundy tendría que pagar mínimo 1 año y máximo 15 años en la cárcel del estado de Utah. ¿El asesino en serie se quedó con los brazos cruzados? No. La cabeza de Bundy, junto con todos los demonios que vivían en ella, empezaron a planear el escape. Sin embargo, las autoridades de la prisión se percataron de que Bundy estaba reuniendo herramienta para lograr escabullirse y decidieron ponerlo en una celda de castigo, aislado de la población carcelaria. Mientras tanto, los investigadores de cada zona en donde había actuado Bundy siguieron trabajando en reunir pruebas para acusarlo de más delitos y lograr una condena mucho mayor. La policía de Colorado logró que desde Utah lo trasladaran a Aspen para que enfrentara el cargo por el asesinato de Karen Campbell, la enfermera que fue cortada en todo el cuerpo antes de morir apaleada en la cabeza. Bundy regresó a prisión y durante las semanas siguientes fue ganando el juicio, no tanto por sus maniobras como abogado, sino porque los investigadores no tenían pruebas claras que lo mostraran como el asesino. Todo mundo se daba cuenta, tanto amigos como rivales de Bundy, de que era muy probable que lograra su absolución por el crimen de la enfermera Karen Campbell. Todos veían eso, menos Bundy, quien luchaba contra la ansiedad de estar enjaulado. Eso hizo que Ted elaborara otro plan de escape, digno de una película. El martes 7 de junio de 1977, Bundy demostró que era un hueso duro de roer, mucho más de lo que pensaba la policía. Ted estudió Derecho, entonces creía tener el conocimiento necesario de la ley para defenderse solo, para ser su propio abogado. El juez lo aceptó y le dio el beneficio de que se representara ante la corte sin esposas ni grilletes. El astuto Bundy aprovechó un receso para solicitar el acceso a la biblioteca del juzgado, según él, para obtener más recursos de la bibliografía para defenderse, y adentro de la biblioteca abrió una ventana
y saltó desde el segundo piso. Al caer, se produjo un esguince en el tobillo que lo acompañó durante los 6 días que estuvo fugitivo, hasta que una patrulla vio un vehículo que tenía un andar irregular y al detenerlo atraparon de nuevo a Ted Bundy. A lo largo de 6 meses, el criminal juntó hasta $500 que le contrabandeaban sus visitas. Adquirió una sierra para cortar el metal y decidió bajar de peso, alrededor de 16 kilogramos. Su idea era cortar una parte de las barras de metal que estaba en el techo de su celda para lograr un espacio mínimo por donde él cupiera para salir por los ductos de arriba. Mientras los otros presos se bañaban, él serruchaba. Mientras los otros presos dormían, él practicaba la carrera que tendría que hacer para fugarse, como una rata en los ductos de ventilación o drenaje. El 30 de diciembre de 1977, Ted Bundy puso manos a la obra. Por las fiestas de fin de año había menos personal en la cárcel y aprovechó para colocar una fila de libros acostados en su cama, los cuales ocultó con una sábana y aparentar que él estaba dormido. Luego subió al techo y se condujo hasta la oficina del jefe de celadores. Bundy sabía que ese oficial no estaría porque había tenido la noche libre. Descendió para tomar ropa del armario y se dirigió hacia la puerta principal. Después, Bundy robó un auto que se descompuso. Logró que le dieran aventón. Luego, abordó un autobús y más tarde, un vuelo que lo depositó en la ciudad de Chicago. Fue hasta el 31 de diciembre, alrededor de mediodía, que notaron que Bundy había escapado de la cárcel. Ted Bundy no se quedó en Chicago, tan solo hizo una escala. Su destino final sería Florida. Pensaba que si mantenía un perfil bajo, no sería descubierto. Tal vez fue un plan muy ingenuo de alguien tan sagaz. Lo cierto es que intentó obtener un empleo, pero no lo consiguió debido a que debía mostrar sus credenciales. Entonces comenzó a robar. Delito de poca importancia comparado con lo que ya tenía en su historial, pero su instinto asesino, siempre latente, lo llevó a otro teatro de sangre, únicamente 15 días después de su gran fuga, ya que él tenía sed de sangre. Domingo 15 de enero de 1978, Ted Bundy cometió el ataque más brutal de todos. ¿Por qué conformarse con asesinar a una mujer o 2 por día, cuando podría atacar a 4 o 5 chicas? Minutos antes de las 3 de la madrugada, Bundy ingresó a la casa de la fraternidad Chi Omega de la Universidad Estatal de Florida y en 15 minutos arremetió contra Margaret Bowman, Lisa Levy, Kathy Kleiner y Karen Chandler. Primero fue con Margaret, a quien la golpeó con un leño y la asfixió con una media de nylon. Después pasó al dormitorio de Lisa, a quien golpeó mientras estaba dormida, la estranguló y como perro rabioso la mordió en la nalga izquierda, arrancó uno de sus pezones y la violó con una botella. Siguió al dormitorio de Kathy para romperle la mandíbula y lastimar de manera seria su hombro. La última de la casa fue Karen, a quien le aplastó un dedo. También le rompió la mandíbula, le botó los dientes y la dejó conmocionada. Nadie escuchó nada. ¿Quedó satisfecho Ted Bundy después de servirse con la cuchara grande esa madrugada? No. Salió de la casa de la fraternidad y a poca distancia de ahí interrumpió en el departamento de Cheryl Thomas, una estudiante de danza de la Universidad Estatal de Florida. Bundy rompió todos los sueños de la joven al fracturarle el cráneo y la mandíbula. Con esas lesiones la condenó al silencio permanentemente. Cheryl quedó sorda y jamás volvió a caminar con equilibrio. Cuando la policía llegó, encontraron algo que ligaba el evento con Ted Bundy, una máscara de nylon. Además, levantaron una muestra de semen. Miércoles 8 de febrero de 1978. Ted Bundy anduvo en busca de víctimas.
y primero intentó abordar a una adolescente de 14 años, Leslie Permenter, pero su hermano se percató y ahuyentó a Bundy. El mismo día anduvo manejando un vehículo que se robó de la Universidad de Florida y llegó a la secundaria de Lake City. Ahí observó a Kimberly Dine, una niña de 12 años. Ted aprovechó cuando Kimberly fue sola a un salón de clases para secuestrarla. Casi 2 meses después sería hallado el cadáver, pero antes de eso, Ted Bundy fue atrapado. Miércoles 15 de febrero de 1978. Bundy viajaba en otro bocho robado. Había salido del departamento que rentaba en Florida porque ya no tenía dinero para pagar. Alrededor de la 1 de la mañana, un oficial le marcó el alto y le dijo que ese coche había sido reportado como robado. Cuando el policía lo iba a arrestar, Bundy lo pateó y corrió. El agente se recuperó y disparó en 2 ocasiones como señal de advertencia para que Bundy se detuviera. Al final logró someterlo. En el coche había varias identificaciones de estudiantes de la Universidad de Florida, tarjetas de crédito robadas y hasta un televisor. El agente lo subió a su patrulla sin darse cuenta de que había aprendido a uno de los fugitivos más peligrosos de Estados Unidos. ¿Cómo fue el fin de los fines? Ted Bundy enfrentó el juicio por los homicidios cometidos en la fraternidad de Chi Omega. Fue el primer juicio televisado a nivel nacional en Estados Unidos, pero la expectativa rebasaba las fronteras. En países de todo el mundo se sabía que Ted Bundy y esta persecución mediática fue una de las razones por la que el asesino cometió un error al defenderse. Sus abogados y él mismo sabían que podían llegar a un acuerdo si se declaraba culpable. Al menos con eso libraría la pena de muerte, pero Ted Bundy prefirió defenderse solo y no aceptar el trato. Fue demasiado cobarde u orgulloso para pararse frente al juez y ante los ojos de todo el mundo y decir que era el culpable. Así, el martes 24 de julio de 1979, con todos los testimonios que señalaron su presencia cerca de la casa de la fraternidad Chi Omega, incluso con el de una persona que lo vio cargando el leño con el que mató a Margaret Bowman. Con eso y más, el juez le otorgó 2 sentencias de muerte por los asesinatos de Margaret Bowman y Lisa Levy. Ted Bundy estaba perdido, pero aún debía ser juzgado por el asesinato de la niña Kimberly Leach. Alguien lo vio llevando a la pequeña desde el patio de la escuela hasta la camioneta que había robado, y al comparar fibras de tela de la ropa de Leach con la chamarra que llevaba Bundy cuando fue arrestado, más evidencia fue encontrada en el vehículo. Fueron suficientes pruebas para determinar que él raptó a Kimberly. Entonces, el domingo 10 de febrero de 1980, Ted Bundy fue condenado a la muerte por tercera vez. La silla eléctrica la tenía más que reservada. Un hecho increíble que escapa a toda lógica fue que mientras estaba en el juicio por la muerte de Kimberly Leach, aprovechó que una de sus novias y excompañera de trabajo, Carol Ann Boone, fuera a un interrogatorio para pedirle matrimonio frente al juez. Carol dijo que sí, y así, sin más trámites ni ceremonias, se convirtieron en esposos, y en octubre de 1982, Carol dio a luz a una niña, señalando que el papá era Ted Bundy, quien sobornó a los guardias de la prisión para mantener relaciones sexuales con Carol. La inyección letal fue un método de ejecución que se aprobó en Estados Unidos en 1977. En 1982, Charles Brooke fue el primer cliente de esta fórmula, que consiste en inyectar en las venas un barbitúrico de acción rápida y de dosis letal, en combinación con un producto químico paralizante parecido al de la anestesia general. Regularmente se usan 3 sustancias: tiopentato sódico, bromuro de pancuronio y cloruro potásico. La primera
es un barbitúrico